En 1867, mientras Buenos Aires celebraba su poder, un hombre cabalgaba hacia el norte con una promesa escrita en sangre y fuego. Felipe Varela no era un soldado cualquiera, era un caudillo federal que había visto cómo el centralismo porteño destrozaba las provincias, cómo los gauchos morían de hambre mientras la élite tomaba champán en salones dorados. Llevaba consigo un documento incendiario, su famosa proclama de Todos los Santos, donde declaraba guerra al gobierno que había traicionado al pueblo. Lo que nadie imaginaba era que este hombre, con apenas 3.000 jinetes mal armados, estaba a punto de escribir una de las páginas más brutales de la historia argentina. Durante los siguientes meses, Varela y sus montoneras federales arrasaron 12 pueblos leales al gobierno central. No fue una campaña militar convencional, fue un huracán de venganza que atravesó Catamarca, La Rioja y San Juan como una plaga bíblica. Cada pueblo que caía bajo sus botas representaba un golpe directo al corazón del poder porteño. Las noticias llegaban a Buenos Aires con semanas de retraso, pero cuando llegaban, helaban la sangre de la oligarquía. Varela no tomaba prisioneros, no negociaba, no perdonaba. Lo extraordinario de esta historia no es solo la violencia desatada, sino el contexto que la hizo posible. Argentina acababa de terminar la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, una guerra que había drenado recursos y vidas de las provincias mientras Buenos Aires engordaba su poder. Los veteranos regresaban a casas destruidas, a familias hambrientas, a tierras confiscadas por el gobierno central. Varela canalizó esa furia acumulada y la transformó en una rebelión que haría temblar los cimientos de la nación recién unificada. Pero hay algo que los libros de historia raramente mencionan: en cada pueblo arrasado, Varela dejaba un mensaje. No eran solo actos de destrucción ciega. Cada ataque contra las instituciones del gobierno central era una declaración política, un grito desesperado de las provincias que reclamaban autonomía, que exigían ser escuchadas. La sangre derramada en esos 12 pueblos no fue accidental, fue el precio que Varela creyó necesario para despertar a una nación sorda. Esta es la historia real de cómo un caudillo federal desafió al poder establecido y dejó una marca de fuego en la historia argentina. Una historia de rebelión, traición y un sueño federal que casi destruye la república centralista que conocemos hoy. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que un hombre lo abandone todo para librar una guerra imposible? ¿Qué impulsa a alguien a desafiar un gobierno con todo su poder militar y político? La historia de Felipe Varela y su campaña de destrucción en 1867 nos muestra que a veces la desesperación y la convicción pueden ser más poderosas que 1000 ejércitos regulares. Esta historia no es solo sobre batallas y estrategias militares, es sobre identidad, sobre el choque entre dos visiones de nación, sobre el precio que pagaron las provincias argentinas por resistirse al centralismo porteño. Antes de continuar con esta increíble historia de rebelión y fuego, te invito a suscribirte a este canal. Cada semana traemos historias reales que cambiaron el curso de la historia latinoamericana, relatos que no encontrarás en los libros tradicionales. Dale like si quieres más contenido sobre las guerras civiles argentinas y los caudillos que desafiaron al poder. Y aquí va la pregunta del día: ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Es fascinante ver cómo estas historias resuenan en diferentes partes del mundo hispanohablante. La historia de Varela es especialmente relevante porque nos muestra cómo las tensiones entre centralismo y federalismo no fueron solo debates filosóficos en salones elegantes. Fueron conflictos sangrientos que definieron el destino de millones de personas. Cuando Varela comenzó su rebelión, Argentina apenas tenía 6 años de unificada bajo la Constitución de 1853. Las heridas de décadas de guerras civiles todavía estaban abiertas, y el rencor de las provincias hacia Buenos Aires ardía como brasas bajo cenizas. Lo que hace única esta rebelión es su timón perfecto y terrible a la vez. Varela aprovechó un momento de debilidad nacional: el ejército argentino estaba agotado tras años combatiendo en Paraguay, los recursos económicos estaban al límite, y el gobierno del presidente Bartolomé Mitre enfrentaba críticas desde múltiples frentes. Era el momento ideal para que un caudillo carismático y decidido lanzara un desafío mortal al poder central. Y Varela no solo lanzó el desafío, lo ejecutó con una brutalidad calculada que dejó cicatrices permanentes en la memoria colectiva argentina. Felipe Varela nació en 1821 en Catamarca, en una Argentina que todavía no existía como nación unificada. Creció en un mundo de caudillos regionales, donde la lealtad a la provincia era más fuerte que cualquier idea abstracta de nacionalidad. Desde joven se unió a las fuerzas federales, combatiendo junto a figuras legendarias como el Chacho Peñaloza.
Estas experiencias tempranas lo marcaron profundamente, vio cómo el gobierno porteño trataba a las provincias del interior como colonias explotables, cómo saqueaban recursos sin dar nada a cambio, cómo imponían leyes que beneficiaban solo a la élite costera. Para 1863, Varela ya era un militar experimentado con una red de contactos en todo el noroeste argentino. Había participado en múltiples levantamientos federales, siempre del lado de aquellos que defendían la autonomía provincial contra el centralismo de Buenos Aires. Pero fue la ejecución de su mentor, el Chacho Peñaloza, en 1863, lo que transformó su resistencia política en un odio visceral hacia el gobierno central. Peñaloza no murió en combate, fue asesinado de manera brutal y humillante, su cabeza exhibida en una pica como advertencia a otros caudillos rebeldes. Este acto de barbarie estatal radicalizó a Varela. Durante los siguientes años, mientras Argentina se hundía en la guerra de la Triple Alianza, él observaba y planificaba. Veía cómo el gobierno de Mitre reclutaba forzosamente a gauchos de las provincias para pelear en Paraguay, cómo las familias quedaban destrozadas, cómo la economía regional colapsaba mientras Buenos Aires prosperaba con el comercio internacional. Cada injusticia era otra gota que llenaba el vaso de su furia contenida. En 1866, Varela escribió su famosa Proclama de Todos los Santos, un documento revolucionario que circuló por todo el interior argentino. En ella, denunciaba la guerra contra Paraguay como un genocidio fratricida impuesto por intereses imperialistas brasileños y británicos. Acusaba al gobierno argentino de traicionar los ideales de la independencia, de convertirse en lacayo de potencias extranjeras. La proclama terminaba con un llamado a las armas, era hora de que las provincias se levantaran y recuperaran su dignidad, incluso si eso significaba bañar la tierra con sangre argentina. El lenguaje de la proclama era incendiario pero también sofisticado. Varela no era un simple matón a caballo, era un pensador político que articulaba el resentimiento de millones de argentinos marginados. Hablaba de soberanía popular, de federalismo auténtico, de la necesidad de destruir la oligarquía porteña que había secuestrado la Revolución de Mayo. Sus palabras resonaron especialmente entre los veteranos que regresaban de Paraguay, hombres traumatizados que habían visto morir a sus compañeros por una causa que no entendían ni compartían. A finales de 1866, Varela cruzó a Chile, donde comenzó a organizar su ejército rebelde. Reclutó a veteranos descontentos, a gauchos desposeídos, a todo aquel que tuviera una cuenta pendiente con Buenos Aires. No tenía el armamento moderno del Ejército Nacional, pero tenía algo más valioso, hombres dispuestos a morir por una causa. A principios de 1867, con aproximadamente 3.000 jinetes, cruzó los Andes de regreso a Argentina. La rebelión federal más sangrienta del siglo XIX argentino estaba a punto de comenzar. Varela eligió cuidadosamente su ruta de invasión. Ingresó por La Rioja, una provincia con profundas tradiciones federales y resentimiento hacia Buenos Aires. Su primera acción no fue militar sino simbólica, visitó la tumba del Chacho Peñaloza y juró vengar su muerte. Este acto galvanizó el apoyo local. En días, su ejército se duplicó con voluntarios riojanos que veían en Varela la encarnación del espíritu federal. No venía a negociar ni a pedir concesiones, venía a imponer un nuevo orden por la fuerza de las armas. La estrategia de Varela era brutalmente simple, atacar todos los símbolos del poder central en las provincias. Juzgados, oficinas de gobierno, cuarteles de tropas nacionales, propiedades de funcionarios porteños. Cada ataque era una declaración, el gobierno de Buenos Aires no tenía autoridad legítima en el interior. Los primeros pueblos cayeron casi sin resistencia. Las guarniciones nacionales eran pequeñas y estaban desmoralizadas. Cuando llegaba la montonera de Varela, muchos soldados simplemente desertaban o se unían a los rebeldes. Pero Varela no se contentaba con victorias simbólicas. En cada pueblo tomado, ejecutaba a funcionarios del gobierno central y confiscaba propiedades para financiar su campaña. Estos actos de violencia no eran aleatorios, eran castigos ejemplares diseñados para aterrorizar a la élite gobernante. El mensaje era claro, colaborar con el gobierno porteño tenía un precio mortal. Esta estrategia del terror funcionó, muchos pueblos del interior simplemente se rendían ante la mera noticia de que Varela se aproximaba. Las noticias de la rebelión llegaban a Buenos Aires fragmentadas y confusas, pero cada informe era más alarmante que el anterior. El gobierno de Mitre, ya debilitado por la impopular guerra paraguaya, enfrentaba ahora una crisis interna que amenazaba con desintegrar la república.
La prensa porteña retrataba a Varela como un bárbaro sanguinario, pero en las provincias era visto como un libertador. Esta división de percepciones refleja la profunda fractura que existía en la sociedad argentina de la época, dos naciones compartiendo un mismo territorio, pero con visiones completamente irreconciliables sobre el futuro. El primer pueblo en experimentar la furia total de Varela fue Vinchina, en La Rioja. Era febrero de 1867, y la montonera federal descendió sobre el pueblo como una tormenta de polvo y acero. Vinchina era un bastión del gobierno central, sede de un juzgado federal y hogar de varias familias leales a Mitre. Varela no atacó al amanecer como los militares convencionales, atacó al mediodía, cuando el sol del desierto cegaba y el calor aplastaba cualquier resistencia. Sus jinetes rodearon el pueblo en minutos, cortando todas las rutas de escape. La batalla, si puede llamarse así, duró menos de una hora. Los pocos soldados nacionales que intentaron defenderse fueron masacrados sin piedad. Varela reunió a los funcionarios del gobierno en la plaza principal y los ejecutó públicamente. No hubo juicio, no hubo palabras de piedad. Cada disparo era una declaración política, cada cuerpo caído un mensaje para Buenos Aires. El juzgado fue incendiado, los archivos del gobierno destruidos, las propiedades de los colaboradores saqueadas. Cuando la montonera se retiró al día siguiente, Vinchina era un pueblo fantasma humeante. Lo que sucedió en Vinchina se repetiría en Jáchal, en San Juan. Este pueblo era estratégicamente importante, controlaba una de las rutas comerciales entre las provincias andinas y Buenos Aires. Varela sabía que tomar Jáchal no solo era un golpe militar sino también económico. La resistencia aquí fue más organizada, el pueblo tenía una milicia local de aproximadamente 200 hombres. Pero la experiencia militar de Varela y la ferocidad de sus gauchos prevalecieron. La batalla duró toda la noche, iluminada por edificios en llamas y el destello de los sables. Al amanecer, Jáchal había caído. Varela ordenó la ejecución de todos los oficiales de la milicia y la destrucción de las instalaciones del gobierno. Pero aquí cometió un error que lo perseguiría, sus hombres, enloquecidos por la batalla y el alcohol saqueado, comenzaron a atacar propiedades civiles. Varela intentó detenerlos, pero el control se le escapó de las manos por varias horas. Este episodio manchó su reputación incluso entre sus simpatizantes, la línea entre rebelión política y simple bandidaje se había vuelto peligrosamente difusa. Tupungato, en Mendoza, fue el tercer pueblo en caer. Aquí, Varela enfrentó un dilema moral. Tupungato era un pueblo agrícola pobre, sin presencia militar significativa. Muchos de sus habitantes eran simpatizantes federales que habían sufrido bajo el gobierno central. Pero Tupungato había pagado impuestos a Buenos Aires y había enviado reclutas para la guerra paraguaya. En la lógica implacable de Varela, esto los convertía en colaboradores. Ordenó la destrucción de las oficinas gubernamentales pero prohibió ataques contra civiles. Esta distinción sutil se perdería en las crónicas posteriores. Para la historia oficial, Tupungato fue simplemente otro pueblo arrasado por Varela. En Caucete, también en San Juan, la violencia alcanzó niveles escalofriantes. El pueblo había sido fortificado por el gobierno central tras la caída de Jáchal. Tenía una guarnición de casi 300 soldados regulares con artillería. Varela sabía que un asalto frontal sería costoso, así que usó la táctica que había perfeccionado, cortó el suministro de agua y esperó. Bajo el sol abrasador de marzo, la guarnición resistió 5 días antes de que la deshidratación y el pánico quebraran su disciplina. Cuando finalmente atacó, encontró poca resistencia organizada. Lo que siguió fue una masacre. Los soldados que intentaron rendirse fueron ejecutados sumariamente. Varela justificó esta brutalidad argumentando que no podía permitirse tomar prisioneros, no tenía recursos para mantenerlos ni podía arriesgarse a que escaparan y alertaran a otras guarniciones. Esta lógica militar fría chocaba con las leyes de la guerra civilizada, pero Varela había dejado claro desde el principio que su rebelión no seguiría reglas convencionales. Estaba librando una guerra total contra un enemigo que consideraba ilegítimo. La campaña continuó hacia el norte. Aimogasta, en La Rioja, cayó en abril después de un breve asedio. Este pueblo era rico en comercio de vinos y tenía una élite local muy vinculada a Buenos Aires. Varela vio aquí una oportunidad para un golpe propagandístico, confiscó las bodegas de los comerciantes ricos y distribuyó el vino entre sus tropas y los pobres locales.
Era una especie de justicia social violenta, un Robin Hood montado que robaba a los ricos porteños para dar a los gauchos desposeídos. Villa Unión sufrió un destino similar. Las montoneras llegaron en mayo, cuando las cosechas se estaban madurando. Varela ordenó la requisa de alimentos y caballos para su ejército, pero también implementó un sistema primitivo de redistribución. Las tierras confiscadas a los terratenientes ausentes fueron entregadas temporalmente a familias campesinas locales. Estas acciones lo hacían popular entre las clases bajas, pero aterrorizaban a cualquiera con propiedades. El mensaje era inequívoco: el viejo orden estaba siendo destruido, y un nuevo orden federal surgiría de sus cenizas. Chilecito, en La Rioja, presentó un desafío diferente. Era un centro minero importante con presencia de inversores extranjeros, principalmente británicos. Varela sabía que atacar intereses británicos podría tener repercusiones internacionales, pero decidió que el simbolismo valía el riesgo. Tomó el pueblo y confiscó las oficinas mineras, aunque evitó cuidadosamente dañar las instalaciones de producción. Quería demostrar que su rebelión no era contra el progreso económico sino contra la élite porteña que se apropiaba de las riquezas provinciales. Famatina, otro pueblo minero riojano, cayó casi sin lucha. La noticia de lo sucedido en Chilecito había llegado antes que Varela, y las autoridades locales simplemente huyeron. Aquí, Varela estableció brevemente algo parecido a un gobierno federal alternativo, nombró autoridades locales leales a su causa, reescribió las leyes fiscales para beneficiar a las provincias, y proclamó la autonomía riojana del gobierno central. Durante unas semanas, Famatina fue un experimento de cómo sería Argentina bajo un modelo verdaderamente federal. Era caótico y violento, pero para muchos riojanos era preferible a la opresión porteña. La velocidad de los ataques de Varela era asombrosa incluso para los estándares militares de la época. Sus montoneras podían cabalgar 100 kilómetros en un día, atacar al siguiente, y estar a 100 kilómetros de distancia antes de que llegaran refuerzos enemigos. Esta movilidad extrema era producto de años de experiencia en guerra gaucha, donde la supervivencia dependía de conocer cada sendero, cada aguada, cada escondite en el vasto territorio del noroeste argentino. Los generales del Ejército Nacional, entrenados en tácticas europeas, no podían competir con esta forma de guerra fluida y caótica. Varela utilizaba el territorio como su aliado más poderoso. Los valles del noroeste argentino son laberintos naturales de montañas y desiertos, donde un ejército regular grande y lento se convierte en un blanco fácil para emboscadas. El Ejército Nacional necesitaba líneas de suministro, comunicaciones, campamentos fortificados. Varela no necesitaba nada de eso, sus hombres vivían de la tierra, comían cuando había comida, dormían bajo las estrellas, y se movían como el viento. Esta asimetría fundamental hacía que cada encuentro favoreciera a los rebeldes. Los comandantes nacionales que intentaron perseguirlo aprendieron dolorosamente que alcanzarlo era imposible. El coronel Julio Campos lideró una expedición de 1.500 soldados desde San Juan con órdenes de capturar o matar a Varela. Durante 2 meses, Campos persiguió sombras por el desierto. Cada vez que sus exploradores reportaban la ubicación de Varela, cuando llegaban al lugar encontraban solo cenizas de fogatas abandonadas. Campos perdió 1/3 de sus hombres por deserción y enfermedades antes de regresar derrotado sin haber disparado un solo tiro contra el enemigo. Esta guerra de sombras frustraba profundamente al gobierno de Mitre. Los periódicos de Buenos Aires publicaban informes contradictorios: un día Varela estaba en La Rioja, al siguiente en San Juan, después en Catamarca. ¿Cómo podía un solo hombre estar en tantos lugares? La respuesta era que no podía. Varela había inspirado múltiples células rebeldes que operaban semi-independientemente bajo su bandera federal. No era un ejército convencional con cadena de mando clara, sino una red difusa de montoneras conectadas por lealtad ideológica y odio compartido hacia Buenos Aires. Esta estructura descentralizada era simultáneamente la mayor fortaleza y debilidad de Varela. Por un lado, hacía imposible destruir su movimiento eliminando un punto central de comando. Por otro lado, significaba que no tenía control total sobre las acciones de todos los grupos que operaban en su nombre. Algunas montoneras cometieron atrocidades que Varela nunca habría ordenado, pero que quedaron asociadas a su rebelión. La línea entre resistencia política legítima y bandidaje criminal se volvió cada vez más borrosa. Los pueblos que caían bajo control de Varela experimentaban un periodo extraño de gobierno paralelo. Él nombraba autoridades locales, generalmente federales históricos o veteranos de confianza,
pero estas administraciones improvisadas apenas duraban semanas antes de que el Ejército Nacional las desalojara. Era un ciclo perpetuo de conquista y reconquista que devastaba las economías locales. Los comerciantes no sabían a qué gobierno pagar impuestos, los campesinos no sabían qué leyes seguir, las familias vivían en terror constante de quedar atrapadas entre fuegos cruzados. La brutalidad de ambos lados escalaba con cada pueblo tomado y retomado. Cuando las fuerzas nacionales reconquistaban un pueblo que había colaborado con Varela, ejecutaban a los traidores con la misma falta de piedad que Varela había mostrado con los colaboradores del gobierno central. Esta espiral de venganza convirtió el noroeste argentino en un infierno de violencia donde la vida humana perdió valor. Testimonios de la época hablan de cadáveres colgando de árboles como advertencias, de familias enteras masacradas por sospechas de simpatías con el bando equivocado. Varela intentaba mantener alguna disciplina entre sus tropas, pero era una batalla perdida. Sus gauchos habían sufrido décadas de humillación y pobreza bajo el sistema porteño. Ahora que tenían poder, querían venganza y compensación. Los saqueos eran inevitables, y aunque Varela castigaba públicamente los excesos más graves, sabía que prohibir completamente el pillaje causaría motines. Era un pacto fáustico. Toleraba cierta violencia contra civiles para mantener unido su ejército, sabiendo que esto manchaba permanentemente su causa. La documentación histórica de estos meses es fragmentaria y contradictoria. Los informes del gobierno central pintan a Varela como un demonio encarnado, responsable de todo crimen cometido en el noroeste. Los relatos federales lo presentan como un santo guerrero defendiendo los derechos provinciales. La verdad probablemente está en algún punto intermedio, un hombre con convicciones políticas genuinas que se vio arrastrado por la lógica implacable de una guerra civil, donde la supervivencia requería una brutalidad que él quizás no había anticipado al comenzar su rebelión. Para junio de 1867, Varela había tocado o destruido directamente 12 pueblos importantes, había inspirado levantamientos en otros 20, y había convertido 3 provincias en zonas de guerra activa. El Ejército Nacional, ya sobrecargado por la guerra paraguaya, no podía contenerlo efectivamente. Mitre enfrentaba presión política tremenda, los diputados de las provincias afectadas exigían protección, la prensa internacional cubría la rebelión como evidencia de la inestabilidad argentina, y algunos sectores incluso comenzaban a sugerir negociaciones con Varela. La República parecía al borde del colapso. Las consecuencias de la campaña de Varela trascendieron lo puramente militar. Económicamente, el noroeste argentino quedó devastado por meses de guerra continua. Las rutas comerciales estaban cortadas, las cosechas sin recoger o requisadas, el ganado disperso o muerto. La producción minera se detuvo casi completamente. Los comerciantes que habían invertido en la región perdieron fortunas. Esta crisis económica regional tendría efectos duraderos. Décadas después, el noroeste argentino seguía siendo significativamente más pobre que antes de la rebelión de Varela. Políticamente, la rebelión forzó al gobierno central a reconsiderar su relación con las provincias. Aunque Varela sería eventualmente derrotado, su levantamiento demostró que el federalismo no era solo retórica nostálgica sino un sentimiento vivo y peligroso. Después de 1867, Buenos Aires tuvo que ser más cuidadoso en cómo imponía su voluntad al interior. No porque hubiera desarrollado repentinamente respeto por la autonomía provincial, sino porque había aprendido que gobernar por pura fuerza bruta tenía costos insoportables. La figura de Varela se convirtió en un símbolo complejo y contradictorio. Para los federales del interior, era un mártir de la causa provincial, un héroe que había tenido el coraje de desafiar a la oligarquía porteña cuando todos los demás se habían rendido. Para los unitarios de Buenos Aires, era un bandido, un terrorista que había manchado su causa supuestamente noble con atrocidades innecesarias. Esta dualidad persiste en la memoria histórica argentina hasta hoy. Varela es simultáneamente héroe y villano dependiendo de quien cuente la historia. La campaña también reveló las profundas fisuras que existían en la sociedad argentina postindependencia. No era simplemente una disputa entre centralistas y federalistas sobre estructuras constitucionales abstractas. Era un conflicto entre dos modelos económicos incompatibles, el capitalismo comercial porteño orientado hacia Europa, y las economías regionales tradicionales del interior que sobrevivían mediante producción para mercados internos. Varela representaba la resistencia desesperada de un mundo que estaba siendo destruido por la modernización capitalista impuesta desde Buenos Aires. Los 12 pueblos arrasados se convirtieron en símbolos de este conflicto mayor. Cada uno representaba un nudo en la red de poder del gobierno central.
Al destruirlos, Varela no solo infligía daño material sino que atacaba la legitimidad misma del Estado porteño. Demostraba que el gobierno no podía proteger a sus propios funcionarios y colaboradores, que su autoridad no se extendía efectivamente más allá de Buenos Aires. Era una forma de guerra psicológica tanto como militar. Los testimonios de sobrevivientes de estos ataques pintan un cuadro complejo. Algunos recuerdan el terror absoluto de ver llegar las montoneras, la violencia indiscriminada, la destrucción sin sentido. Otros recuerdan con nostalgia cómo Varela distribuyó tierras entre campesinos pobres, cómo sus hombres compartieron comida con familias hambrientas, cómo por unas semanas sintieron que alguien finalmente los representaba contra los poderosos de Buenos Aires. Estas memorias contradictorias reflejan la naturaleza profundamente ambigua de la rebelión. La respuesta del gobierno fue eventualmente brutal y efectiva. Mitre ordenó al general Taboada que aplastara la rebelión sin consideraciones humanitarias. Taboada, un caudillo santiagueño que había cambiado de bando para aliarse con Buenos Aires, conocía las tácticas de guerra gaucha tan bien como Varela. Implementó una estrategia de tierra arrasada, destruyó los recursos que las montoneras necesitaban para sobrevivir, ejecutó sumariamente a cualquier sospechoso de colaboración, y ofreció amnistías generosas a rebeldes que desertaran. Lentamente, inexorablemente, la marea comenzó a cambiar. Para finales de 1867, Varela estaba en retirada. Su ejército se había reducido de 3.000 a menos de 500 hombres leales. Las derrotas militares se acumulaban, sus aliados políticos lo abandonaban, y la población civil estaba exhausta de años de guerra continua. En enero de 1868, Varela cruzó nuevamente los Andes hacia Chile, derrotado pero vivo. Pasaría el resto de su vida en el exilio, conspirando rebeliones que nunca se materializarían, escribiendo memorias amargas que pocos leerían, muriendo finalmente en la pobreza en 1870. Los 12 pueblos que había arrasado lentamente se reconstruyeron, pero nunca completamente. Algunos nunca recuperaron su importancia pre-rebelión. Otros fueron repoblados con colonos leales al gobierno central, alterando permanentemente su composición social. En todos ellos quedaron cicatrices invisibles, familias divididas por lealtades opuestas, rencores que se transmitieron generacionalmente, memorias traumáticas que definirían la identidad local por décadas. La historiografía argentina ha luchado por contextualizar la campaña de Varela. Los historiadores liberales tradicionales la presentan como una explosión irracional de violencia gaucha, una regresión barbárica contra el progreso civilizatorio. Los historiadores revisionistas federales la reivindican como resistencia legítima contra la opresión porteña, comparándola con guerras de liberación nacional. La verdad histórica, como siempre, es más complicada y menos épica que cualquiera de estas narrativas simplificadas. Lo que resulta indiscutible es el impacto duradero de esos meses de fuego. Varela y sus 12 pueblos arrasados se convirtieron en parte del ADN político argentino, un recordatorio permanente de que la unidad nacional fue construida no mediante consenso sino mediante violencia, que el Estado argentino moderno nació de guerras civiles brutales donde hermanos mataron hermanos, donde ideales nobles se mancharon con sangre inocente. Es una historia incómoda que la Argentina oficial prefiere olvidar, pero que las provincias del interior aún recuerdan. La historia de Felipe Varela y su campaña de destrucción nos deja con preguntas incómodas sobre la naturaleza del poder, la legitimidad política, y el precio de la resistencia. ¿Era Varela un terrorista o un luchador por la libertad? La respuesta depende enteramente de tu perspectiva. Para quienes sufrieron sus ataques, era indudablemente un criminal. Para quienes habían sido oprimidos por el gobierno central, era un héroe necesario. Esta ambigüedad moral es precisamente lo que hace su historia tan fascinante y relevante incluso 158 años después. Lo que podemos afirmar con certeza es que los 12 pueblos arrasados en 1867 representan algo más grande que victorias o derrotas militares tácticas. Representan el momento en que la tensión acumulada entre centralismo y federalismo explotó en violencia descontrolada. Representan el fracaso de la política para resolver diferencias fundamentales sobre la organización nacional. Representan el precio humano terrible que se paga cuando las sociedades se dividen en campos irreconciliables y deciden que las armas hablarán donde las palabras fracasaron. La campaña de Varela también nos recuerda que la historia rara vez es limpia o heroica de la manera que nos gustaría creer. No hubo buenos absolutos ni malos absolutos en esta guerra civil. Hubo personas con convicciones profundas en ambos lados, dispuestas a matar y morir por sus visiones de cómo debería ser Argentina.
El hecho de que finalmente perdiera no significa que su causa fuera injusta, así como el hecho de que el gobierno central ganara no valida automáticamente su imposición de un modelo nacional que las provincias rechazaban. La historia la escriben los vencedores, pero las voces de los derrotados merecen ser escuchadas también.